Hola, aunque se nos den las oportunidades para aprender por las buenas, en general aprendemos recién cuando las cosas se ponen difíciles, por las malas. ¿Qué tal está usted? Gracias a Dios que hoy podemos encontrarnos para considerar las ideas principales de la lección para esta semana, titulada Por las malas. El versículo para memorizar lo encontramos en Isaías 8:17 y dice: Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. De diferentes maneras, Dios muestra su disposición a hacer lo mejor por sus hijos, pero generalmente se rechaza estos intentos del Señor. Así que no se le deja otra alternativa que permitir que sucedan cosas difíciles para que el ser humano reaccione a lo que Él quiere hacer en su favor. Acaz tuvo que pasar por esto al ver la profecía cumplida. Cuando Acaz, rey de Judá, se vio amenazado por Rezín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, acudió a Tiglat-Pileser III en busca de ayuda. Dios, por medio de Isaías, procuró evitar que Acaz entrara en alianza con Tiglat-Pileser y le aseguró que sin necesidad de su ayuda, la alianza Siria-Israel no subsistiría y que al cabo de un tiempo dejarían de ser. Tanto así que Efraín, es decir, Israel, dejaría de ser pueblo. Para fortalecer su confianza en esta promesa, le dio la señal de Emanuel. Lo que Isaías dijo fue: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esta profecía de Isaías fue dada alrededor del año 734 a.C. Aproximadamente 2 años después, Siria e Israel habían sido derrotados de manera concluyente, y todo había terminado para los dos reyes que habían amenazado a Acaz. Unos años después, el 722, el rey de turno de Israel, Oseas, se rebeló contra Salmanasar V, rey de Asiria que sucedió a Tiglat-Pileser, lo que provocó la deportación de los israelitas, que fueron absorbidos por las poblaciones a donde fueron llevados, perdiendo su identidad y dejando de ser pueblo. Además, el mensaje que Dios envió a Acaz por medio de Isaías le advirtió de las consecuencias previstas. El Salmo 118:9 dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Acaz decidió confiar en Tiglat-Pileser, de quien los escritos asirios dicen que su deseo de poder era insaciable. Así que buscar ayuda en él como aliado en realidad era ponerse en las manos de un enemigo mucho más peligroso que Siria e Israel. Despreció así la liberación gratuita que Dios le ofreció. Lo triste es que hoy también nosotros tendemos a confiar en lo que podemos ver, sentir, gustar, tocar, en las cosas del mundo, cosas que hoy son y mañana dejan de ser, en vez de confiar en las cosas que no se ven, que son eternas, de acuerdo a 2 Corintios 4:18. Dios procuró alcanzar a Acaz de diferentes maneras, entre otras, llevando advertencias por medio de los nombres de los hijos de Isaí. ¿Qué hay en un nombre? En Isaías 8:3 y 4 escribe el profeta: Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: Ponle por nombre Maher-Salal-Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Maher-Salal-Hasbaz significa el despojo se apresura, la presa se precipita, o pronto al saqueo, presto al botín. Isaías registró este nombre de su hijo antes de siquiera ser concebido. Así su nombre era una profecía pública, cuyo cumplimiento se vería en los acontecimientos posteriores. Asiria se llevaría el botín de guerra de las capitales de Siria y de Israel. Pero los nombres de los hijos de Isaías aludían tanto a Israel como a Judá. Así que Asiria también ocuparía la tierra de Emanuel. Dios, aun cuando por medio del nombre Maher-Salal-Hasbaz advierte el desastre por venir a su pueblo que lo ha rechazado, por medio del nombre de su hermano Sear-Jasub, asegura que el remanente volverá. No deja a su pueblo sin esperanza. A pesar de los errores de su pueblo, el Señor todavía está dispuesto a salvarlo. Y es que hay algo que necesitamos comprender para nuestra experiencia, que no hay nada que temer cuando tememos a Dios.
En Isaías 8, 12 y 13 dice: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. El mensaje de Isaías es que no tenemos nada que temer cuando tememos a Dios. El temor a Dios no es tener miedo al castigo, a ser destruido o a recibir la venganza de Dios por nuestros pecados y maldad. El verdadero temor a Dios es amarlo, respetarlo, reconocerlo como el poder supremo del universo. Es conocerlo y al conocerlo, valorar y acogernos a su poder, su amor, su misericordia, su gracia para con nosotros. Para que nuestro temor sea como debe ser y que esté colocado donde debe ser colocado, el Señor nos envía para este tiempo el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 en el versículo 7, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si algo debemos aprender es a temer a Dios. Al hacerlo, evitaremos caer en el abatimiento de los ingratos muertos en vida. Acaz estaba muy comprometido con la religión pagana, la cual estaba vinculada con el ocultismo, y de alguna manera había conducido al pueblo a participar de estas prácticas, que, como siempre sucede, terminan llevando a los que participan de esto al punto en que pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Isaías advierte a Acaz acerca del hecho de que por haber conducido al pueblo al ocultismo, éste lo maldeciría. Y a tal punto llegó la falta de respeto hacia él, que cuando terminó su vida, el cronista nos dice en 2 Crónicas 28-27, y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. En este tiempo estamos expuestos al ocultismo y a las diversas formas del espiritismo de maneras muy sutiles y a través de diferentes medios: música, películas, libros, la televisión, la cultura popular. Debemos ser extremadamente cuidadosos, ya que aún hay iglesias que tienen prácticas de estas o creencias que promueven los principios del espiritismo. Debemos evitar que su influencia afecte nuestra relación con Dios, reconociendo que apartarse del ocultismo, del espiritismo, es una cuestión de lealtad a Dios. En tiempos de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicación con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida so pena de muerte. El acerto de que los hombres pueden tener comunicación con los malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media, pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes, este engaño colosal no es más que la reaparición, bajo un nuevo disfraz, de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Dios envió al profeta Isaías para advertir y prevenir a Acaz de los peligros a los cuales se estaba dirigiendo y a los cuales estaba conduciendo al pueblo de Judá. A la par de la reprensión, envió un mensaje de esperanza. Lamentablemente, Acaz no confió en Dios, en su amor, en su poder para guiar, para proteger y velar en favor de quienes se lo permiten. Prefirió confiar en un hombre, en la religión pagana, en las prácticas ocultistas y en los dioses de los pueblos que lo atacaban. Hoy, usted y yo también recibimos advertencias de parte de Dios a través de su palabra, para que evitemos poner nuestra confianza en lo que humanamente podemos ver, tocar, sentir, en personas o en prácticas que nos aparten de Él, en vez de llevarnos a confiar y temer al único Dios verdadero. Le invito a seguir el único camino seguro, confiar en Dios, porque Él sabe lo que está haciendo.